Hola a todos. En este video les voy a contar sobre mi experiencia en la Kenntnisprüfung que hice hace 3 días aquí en Múnich. Primero les voy a hablar un poquito de mí, luego les voy a platicar cómo estuvo mi examen y al final les voy a dar los tips, o por lo menos les voy a contar lo que para mí fue clave para pasar este examen. Comencemos. Bueno, pues les cuento rápido un poco de mí. Yo estudié medicina en la Ciudad de México y terminé medicina en el 2011. Inmediatamente después hice la residencia de medicina familiar, que en México dura 3 años, y después trabajé 6 años como médico familiar en México. Y en Alemania no tengo experiencia como médico. Apliqué para hacer una hospitación aquí en el pueblo donde vivo, pero por la cuestión esta del COVID había muchísimas restricciones, entonces no estaban aceptando gente. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer cursos. Hice un curso de preparación para la Fachsprachenprüfung y me encantó, estuvo muy bien, me encantó porque pues tienes contacto con otros colegas, conoces la experiencia de las demás personas, haces amigos y me gustó tanto que bueno, y pasé el examen y todo súper bien, el de la Fachsprachenprüfung, y entonces decidí hacer un curso también para la Kenntnisprüfung, que estuvo muy bueno, la verdad, también. Y bueno, ahora les cuento un poco de cómo fue el examen. Un mes antes de mi examen me llegó una carta con el nombre de mi sinodal y, bueno, fecha, hora del examen y lugar. Y uno tiene que contactar al sinodal porque el sinodal tiene que explicar cómo va a ser el examen, qué material necesitamos. Entonces ya le escribí a mi sinodal y me dijo que necesitaba martillo de reflejos y estetoscopio. Obviamente una bata. Me dijo que íbamos a hacer la anamnesis, la exploración física y que teníamos que escribir una Patientenvorstellung. Y bueno, llegó el día. Yo estaba súper nerviosa. 8:45 estábamos mis 2 compañeros y yo afuera de la oficina donde nos habíamos quedado de ver con el doctor y pues ya el doctor llegó puntual a las 9. Nos metimos todos a un cuarto y ahí nos pidió nuestra identificación para corroborar que éramos la persona que estaban esperando. Nos explicó que nos iba a dar el acta de los pacientes y que teníamos que hacer la anamnesis, la körperliche Untersuchung y que al final íbamos a hacer la Patientenvorstellung. Nos dirigimos todos a los cuartos de nuestros pacientes, nos presentó con nuestro paciente y pues ahí ya nos dejó. Y bueno, con mi paciente todo fluyó muy bien. Una señora muy buena onda, le hice la anamnesis, la körperliche Untersuchung y eso duró como de 9:15 hasta las 11:30. De 11:30 a 12 ya me fui al cuarto de médicos y ahí leí el expediente por segunda vez. Donde yo hice el examen hay que llenar una Anamnesebogen. Entonces, en este tiempo llené la Anamnesebogen y redacté mi Patientenvorstellung. Y bueno, por ahí de las 12, de 12 a 2, tomé aire, comí algo, leí un poquito sobre las patologías de mi paciente. Mi paciente estaba con un diagnóstico de sigma perforación y tenía un poquito de anemia, entonces sabía que lo que yo dijera en la Patientenvorstellung le iba a dar pie a mis sinodales de hacerme las preguntas. Entonces, pues leí de las patologías un poco también. Y pues ya, llegó... qué nervios, no, qué horrible, me acuerdo y me da cosa. Y bueno, la cita de las 2 de la tarde fue en otro edificio, enfrente del hospital donde había hecho yo el examen. Y ahí habían 3 sinodales. Un cirujano y los otros 2 no sé, porque no se presentaron. Mis compañeritos que hicieron conmigo el examen ese día dicen que uno era internista y el otro radiólogo posiblemente, pero pues no puedo confirmar esa información. Y bueno, comenzó el doctor cirujano, empezamos con diagnóstico diferencial y tratamiento de la patología de mi paciente. Tenían una
una presentación donde había una tomografía y ya me dijo que me pidió que describiera la tomografía, me pidió que le explicara qué era lo que yo veía y seguimos con diagnósticos diferenciales de abdomen agudo, cuáles son criterios diagnósticos de una sepsis y específicamente de mi paciente, cuáles eran las opciones quirúrgicas, qué técnicas quirúrgicas. Después siguió el otro doctor me preguntó sobre anemia, la clasificación, cuáles son los 3 tipos de anemia, posibles causas, tratamientos. Me preguntó sobre coloncarcinoma, me preguntó diagnósticos diferenciales de sangrado de tubo digestivo alto, diagnósticos diferenciales de sangrado de tubo digestivo bajo, cuál es el tratamiento del coloncarcinoma, qué genes están involucrados y qué medicamentos se dan en la quimioterapia. Yo considero que estas últimas 2 preguntas fueron las más complicadas, por así decirlo, de responder. Y el último doctor puso un caso clínico. Tenemos esta paciente, tiene estos síntomas, ¿qué haces? No, pues a ver, y ya le empieza a explicar, no, pues la anamnesis, Körperliche-Untersuchung, vital parameter, y ya, era una Lungenembolie. Hablamos un poquito de la escala de Wells, el dímero D, y me puso su tomografía. Me pidió que la describiera, me pidió que le dijera dónde estaba la obstrucción. Hablamos un poquito de las contraindicaciones de la computer tomografía y de cómo teníamos que preparar al paciente antes del estudio. Hablamos un poquito de los milisievert. Y pues eso fue todo. Eso duró 1 hora, esto que les estoy diciendo. Y el cirujano me dijo, ok, permítanos un momento afuera y le vamos a hablar para dar el resultado. Ya unos segundos después me habló y me dijo que había aprobado el examen. Para mí, 4 puntos fueron claves para pasar aquí el examen en Bayern. Punto número 1, hacer el curso. Porque el curso de preparación lo imparten médicos que hacen el examen. Entonces, ellos te explican qué es lo que quieren escuchar, cómo quieren que describas un estudio. Te das cuenta cómo yo, que no tengo experiencia clínica aquí, me di cuenta cómo piensan ellos que les gusta evaluar. Y además tienes contacto con colegas de todas partes del mundo que vienen a Alemania a homologar sus estudios, y más de uno ya hizo el examen y no lo pasó. Entonces te cuentan su experiencia y aprendes de sus errores también. Y obviamente pues sí, también para seguir practicando el idioma y pues sobre todo, ¿no?, para refrescar los conocimientos médicos. El punto número 2 es ambos. El curso nos regaló una suscripción de 3 meses y ambos tiene un plan de estudios para la Kenntnisprüfung. Entonces, leértelo todo. Yo la verdad no estudié de los libros de casos tan famosos. Leí un poquito del libro de 1 minuto, ni me acuerdo cómo se llama, el de farmacología. Y ya, todo lo demás viene en ambos. Tal vez sí, de vez en cuando un poquito de anatomía, un poquito de fisiología, de otras fuentes, ¿no?, para profundizar más, pero la verdad es que ambos vienen muy bien. El tercer punto que fue muy importante para mí fue Telegram, porque en el momento en el que yo supe quién iba a ser mi sinodal, busqué su nombre en Telegram con la idea de encontrar protocolos con su nombre. Pero lo que encontré fue una chica que había hecho un grupo de WhatsApp donde ella estaba convocando a todos los colegas que iban a hacer el examen con este doctor, pues para estar en contacto todos. Y esto me lleva a mi cuarto punto, que fue muy importante para mí, que fueron los protocolos. Porque ahí en el grupo de Telegram yo les pregunté a mis colegas si tenían por ahí ellos protocolos, y ellos fueron los que me pasaron los protocolos. Esa fue mi experiencia con este examen. Finalizo diciéndoles que si yo pude, tú también puedes.